Muy buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con nuestra exposición hablando sobre la NIA 230, el cual habla sobre la documentación de auditoría. Somos el grupo 4, integrado por Hugo Daniel, Reynold Miranda, Jaime Estuardo, Nicolás Ablandina y Pablo Enrique. La norma, como alcance, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de la auditoría respecto a una auditoría de estados financieros. ¿Cuál es la naturaleza y propósito de la documentación de la auditoría? Pues evidencia las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. Asimismo, la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y con los requerimientos legales. La documentación de la auditoría es útil para facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución. Permite al auditor del encargo rendir cuentas de su trabajo. También permite a la firma realizar revisiones de control de calidad, así como realizar inspecciones externas de conformidad. El objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría, así como evidenciar de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs y con los requerimientos legales. La norma nos habla de ciertos requerimientos. Cuando nos habla de requerimientos, pues hace referencia a la preparación oportuna de la documentación de la auditoría. ¿Y qué conlleva la preparación oportuna? Pues que todo lo que vamos a realizar sea documentado y sea documentado oportunamente. La documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de la auditoría obtenida hace referencia a todos aquellos papeles de trabajos que nos permiten sustentar la opinión de la auditoría, y al mismo tiempo nos habla como otro requerimiento la compilación del archivo final de auditoría. Esto no es más que resaltar lo que dice la norma, que debe existir, ya sea físico o digitalmente, una carpeta que consolide toda la documentación de la auditoría. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco de la NIA 500, evidencia de auditoría. Tenemos los integrantes del grupo número 4. Alcance. Esta NIA explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Y también trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para poder alcanzar una evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita tener conclusiones razonables en las que basa su opinión. También nos habla de la norma de un objetivo que tiene el auditor, es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión. Dentro de la norma también nos habla de algunas definiciones, que son las siguientes. Registros contables son aquellos asientos contables iniciales y documentación de soporte, por ejemplo, cheques, facturas, contratos, libros principales, los estados financieros y alguna información a revelar. Tenemos lo que es la adecuación. Esto es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría. Bueno, esto nos quiere decir que su relevancia y fiabilidad deben que estar respaldadas con documentación, así para que le permita alcanzar conclusiones razonables al auditor en las que basa su opinión. Evidencia. Información utilizada por el auditor que le permitieron alcanzar conclusiones en las que basa su opinión. Tenemos lo que es un experto de dirección. Esta es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, en la preparación de los estados financieros. Tenemos lo que es la suficiencia.
Esto es más que todo la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. Esto quiere decir que es la cantidad de evidencia necesaria que depende de la valoración del auditor con respecto al riesgo de incorrección material, así como la cantidad de dicha evidencia para que esto le permita alcanzar una conclusión razonable en las que pueda basar su opinión. Muchas gracias. Requerimientos de la norma 500. Habla acerca de la evidencia en la cual el auditor va a diseñar y aplicar los procedimientos para hacerse de toda esa evidencia que le servirá para afirmar su opinión y su informe. Por eso es que la mayor parte del auditor es eso, formarse la opinión en base a la obtención de su evidencia que haya recabado, pues esa evidencia es la que le va a sustentar su opinión y el informe. ¿Y cómo obtiene esa evidencia? Pues por medio de las auditorías que hayan sido anteriores a la firma, los procedimientos de control de calidad que hayan establecido previo a realizar la auditoría, todos aquellos registros contables que proporciona la dirección, el cual es la columna vertebral de la información a revisar, y los trabajos que haya hecho un experto por medio de la dirección. Los procedimientos de auditoría para obtener la evidencia son tanto la inspección, observación, recálculo y el proceso de confirmación. ¿Cuándo se va a alcanzar la seguridad racional de un auditor? Pues cuando él esté satisfecho con la evidencia que haya recabado y que para él sea suficiente y que le sea adecuada. ¿Qué es la suficiencia? Pues es una medida cuantitativa que va a depender de la valoración y de la calidad. Cuando hablamos de valoración, es acerca de la valoración que le dio al riesgo de incorrección, el cual a mayor riesgo, más evidencia va a requerir, y a menor riesgo, pues la evidencia será menor debido a los controles implementados acerca de la erección. La calidad, si la calidad de la documentación a revisar es buena y es aceptable, la cantidad requerida va a ser menor, pero si la calidad de la información a revisar no es de buena calidad, se pedirá más información. La adecuación es una medida cualitativa y va a sustentar las conclusiones en el cual va a basar su opinión por medio de la relevancia y de la fiabilidad. Es por eso que a la información que va a utilizar como evidencia, al realizar el diseño y aplicación de los procedimientos, el auditor va a considerar estas dos palabras clave: la relevancia y la fiabilidad. Relevancia es la importancia que va a tener dicha información, dichas afirmaciones, y la fiabilidad, que sea una información íntegra, sin error, lo más probable posible, que haya proporcionado la dirección. Si la evidencia de la auditoría de la información es brindada por un experto, el auditor debe evaluar la competencia, la calidad y la objetividad que tenga dicho experto en dicha afirmación, en conocer el trabajo que esté proporcionando y evaluar la adecuación del trabajo como esa evidencia que va a ir sustentada en su opinión. Al utilizar información general que está brindando la dirección, también debe de evaluar los fines de la información, sea fiable, que sea íntegra y que sea suficientemente precisa y detallada como lo requiere el auditor. Al realizar el diseño de las pruebas de controles y pruebas a detalle, el auditor va a determinar los medios de selección, siendo estos una selección del 100%, elecciones específicas debido a ciertos montos a requerir o por encima de algo establecido, o por transacciones, o un muestreo de auditoría que va a ser una selección de una muestra global de la población. Continuando con la exposición, les voy a explicar parte de la NIA 501. Evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Los integrantes: Hugo, Reynold, Jaime, Pablo y su servidora, Nicolás. Alcance. La norma trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada
con respecto a determinados aspectos de las existencias, tanto en litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por segmentos en la auditoría de estados financieros. El objetivo. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, que en este caso son los inventarios, la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad, y la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Existencias. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado mediante su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible, con el fin de evaluar las instrucciones y procedimientos de la administración, observar la aplicación de los procedimientos, inspeccionar las existencias y realizar pruebas de recuento. Al aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencia de la entidad, pues básicamente se hará con el fin de determinar si reflejan exactitud en los resultados reales de recuento de las existencias. Situaciones excepcionales. El recuento realizado en una fecha distinta a los estados financieros. Suele pasar que cuando esto sucede, de que el auditor aplicará procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente sobre si se han registrado correctamente las variaciones de las existencias producidas entre la fecha de recuento y la fecha de los estados financieros. El auditor no puede presenciar el recuento. Cuando esto sucede, el auditor aplicará procedimientos de auditoría sustantivos o alternativos para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión. Litigios y reclamaciones. La norma nos señala que el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría que le permitan identificar si existe riesgo de incorrección material en esta área. Dentro de los procedimientos que nos señala la norma tenemos las indagaciones con la dirección y otras personas de la entidad, como lo pueden ser sus asesores jurídicos internos, la revisión de las actas de las juntas que haya tenido el gobierno de la entidad y las comunicaciones que se hayan hecho a asesores jurídicos externos, y la revisión de los gastos jurídicos que se hayan realizado durante el periodo auditado. Si el auditor llegara a identificar riesgo de incorrección material en esta área, le solicitará a la dirección la comunicación directa con sus asesores jurídicos externos. Para ello, la dirección elaborará una carta, la cual será enviada por el auditor al asesor jurídico externo de la entidad, en la cual se le solicita que se comunique directamente con el auditor. El auditor podrá expresar una opinión modificada si dicha comunicación directa con el asesor jurídico externo le es negado por el gobierno o la dirección de la entidad, o si dicho asesor se niega a comunicarse directamente con el auditor o no le es permitido. También puede dar una opinión modificada si no lograra obtener evidencia suficiente y adecuada sobre esta área. Por último, la documentación necesaria de esta sección es que el auditor le solicite manifestaciones por escrito, cuando se pueda, al gobierno de la entidad y a la dirección, en las cuales se indique que se ha revelado toda la información correspondiente a litigios y reclamaciones al auditor y que dicha información ha sido contabilizada adecuadamente conforme al marco de información financiera aplicable. Información por segmentos. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto lo hará mediante la obtención de conocimientos de los métodos utilizados por la dirección para la determinación de la información por segmento y la aplicación de procedimientos analíticos o de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias existentes.